Una sociedad polarizada por sus creencias. Un sector vulnerable de la población, la mujer, que alza la voz para que se la escuche. El tema del aborto tiene que ser un tema de salud pública. Hay muchos problemas de fondo, ¿no? Si tú le dices a esa mujer, tienes 7 hijos, vives en pobreza, hoy tu 8º hijo te ofrecemos un aborto, no es la solución. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Un Estado dispuesto a legislar por medio de una reforma al Código Penal que despenaliza el aborto en circunstancias específicas. Y nosotros creemos en Dios, creemos en la Iglesia, pero también creemos en nuestras familias. Entonces el aborto para nosotros es casi asesinato. En medio, la pobreza, la violencia sexual, la falta de educación y de políticas públicas que sean efectivas. El debate está servido. Se distribuyen, por ejemplo, profilácticos indiscriminadamente, eso favorece la promiscuidad. Con ley o sin ley, la gente aborta. Ignacio Maicu no solo lo sospechaba, estaba seguro. Esos gringos algo hacían a las mujeres, algo que definitivamente enojaba a la Pachamama, algo que no estaba bien. Buenos días. Ignacio, ¿ya no sabes saludar? Hasta las llamas al pasar hacen mmm. Intendente. Centro de maternidad Manzerjanquicho. Ari, Chayman Purini. Cosa. Oraña carcas y equipa. Allí ranquis rispa. Chayguara coches gringos ni huanco, manacan ni imapi anapascaikita. Ñoca caorejle por algan. Manda paikun imas cancho. El cineasta Jorge Sanginés contó la historia en Yaguar Maicu. El hecho real fue la decisión del presidente Juan José Torres de expulsar en 1971 al Cuerpo de Paz estadounidense por llevar a cabo una política de control de natalidad como argumento contra la pobreza como mal endémico en Bolivia, a través de una muy cuestionada esterilización de mujeres indígenas. Washington jamás reconoció este hecho, tampoco lo negó. En aquel entonces, la izquierda latinoamericana condenó aquella política imperialista porque asociaba la salud reproductiva y los derechos reproductivos como solución a la pobreza. Esa izquierda apostaba por la justa redistribución de la riqueza. Hoy, evidentemente, las cosas han cambiado. El control natalidad era una imposición arbitraria que pretendía imponer decisiones públicas sobre los cuerpos de las personas. Y en ese camino pues han cometido atrocidades, ¿no? Hay juicios que todavía se los siguen ventilando a nivel de Perú, por ejemplo, que muy evidentemente. Entonces se atropellaba y no se respetaba las necesidades, y a título de gran polución, gran cantidad de pobladores y también de pobreza, etcétera, se pretendía regular la fecundidad y la fertilidad de las mujeres. Como una de las conclusiones de la Cumbre de la Justicia en Bolivia, el Estado decidió impulsar una reforma en el Código Penal. Uno de los aspectos que más debate genera en el seno de la sociedad civil es la despenalización del aborto en circunstancias específicas, una de ellas, la pobreza. Rechazan la propuesta de modificar el artículo 157 del nuevo Código Penal. El mismo autoriza a estudiantes y a mujeres de escasos recursos a practicar el aborto hasta las 8 semanas de embarazo. Prácticamente se da una carta blanca para que una mujer pues pueda abortar
porque es fácil decir, bueno, yo no puedo, no tengo demasiados recursos o soy estudiante. Es decir, aquí se está prácticamente eliminando el derecho a la vida del nasciturus. Manzaner afirma que se debe respetar el derecho a la vida tal cual lo establece la Constitución Política del Estado. El Código Penal en vigencia hasta la fecha señala: artículo 263. Quien cause la muerte de un feto en el seno materno o provoque su expulsión prematura será sancionado con privación de libertad de 2 a 6 años si el aborto fuese practicado sin el consentimiento de la mujer o si ella fuera menor de 16 años. Privación de libertad de 1 a 3 años si el aborto fuese practicado con el consentimiento de la mujer. Reclusión de 1 a 3 años a la mujer que consintiera el aborto. La tentativa de la mujer no es punible. Artículo 364. Aborto seguido de lesión o muerte. Implica definitivamente cárcel de 1 a 4 años. Artículo 265. Si el aborto fuese practicado para salvar el honor de la mujer. Esto supone reclusión de 6 meses. Si sobreviniera la muerte, la pena se agrava. Artículo 266. El aborto queda impune, es decir, sin sanción a consecuencia de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro, incesto, y evitar un peligro para la vida de la madre. En todo caso, el aborto debe ser practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer y la respectiva autorización judicial. Con el marco teórico legal, que el aborto está penalizado, obedece al Código Penal, los artículos 262 y los demás, ¿no es cierto? Sin embargo, hay excepciones donde sí se puede hacer aborto legal. ¿Y cuáles son los momentos? En las pacientes que, de acuerdo a la sentencia constitucional, las pacientes que son víctimas de la violación sexual bajo un procedimiento jurídico. Entonces ellos indican de que debemos proceder a un aborto, ¿no es cierto? Por ese motivo. Y de acuerdo a al Código Penal, en casos en los cuales corre peligro la vida de la madre. Eso también es por autorización de un juez. El artículo 267 dice: se sanciona con pena de 3 meses a 3 años a quien mediante violencia provoque un aborto sin intención de causarlo. Artículo 268. Pena de 1 año de trabajo a quien por culpa cause un aborto. Artículo 269. Cárcel para quien se dedique habitualmente a la práctica del aborto. El proyecto de reforma del Código Penal, en su artículo 157, despenaliza el aborto en las primeras 8 semanas de gravidez o de embarazo y se da cuando la mujer se encuentra en situación de calle o pobreza extrema, cuando la mujer no cuente con recursos suficientes para la manutención propia o de su familia, cuando sea madre de 3 o más hijos, cuando la mujer sea estudiante. Asimismo, despenaliza el aborto en cualquier etapa de gestación cuando haya riesgo para la vida o la salud integral de la mujer, cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida, cuando el embarazo sea producto de una violación y cuando se trate de una madre adolescente. Asimismo, ordena al Estado disponer los medios para que se pueda realizar un aborto seguro. Prohíbe la objeción de conciencia a los médicos si se niegan a practicar un aborto. Sin embargo, ni el protocolo de salud ni lo que plantea ahora el Código del Sistema Penal se refieren a la individualidad, se refieren a que no puede haber objeción de conciencia institucional. En 2013, el Tribunal Constitucional con un fallo cerró cualquier posibilidad de despenalizar el aborto. Un año después, la sentencia constitucional 206/2014 estableció 2 causales legales para la interrupción del embarazo: si este es producto de una violación, estupro o incesto, y si se arriesga la vida de la madre. A partir de ahí, colectivos impulsores de un aborto legal y seguro, amparado por el Estado, se enfrentan a grupos denominados provida. Unos y otros exponen argumentos sólidos, y en medio, legisladores buscan la alternativa que mejor se ajuste a la Constitución, cuyo artículo 15 reza: toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual.
Entonces, una de las cuestiones sobre el tapete del debate global es definir cuándo y dónde se origina la vida. La ciencia señala que si hay material genético, hay vida. El debate sobre el aborto se concentra en el apartado filosófico y moral. La despenalización del aborto en circunstancias específicas es motivo de controversia y debate en Bolivia. Los argumentos a favor y en contra son sólidos. La Asamblea Legislativa tiene la pelota en su cancha. El manual Lachmann señala que según las ciencias experimentales, es decir, la biología molecular, la embriología médica y la genética, se ha demostrado que la existencia de un ser humano comienza tras la fecundación. Se puede decir que la vida comienza con la fusión del espermatozoide y el óvulo, es decir, la fecundación. Creo que es importante definir lo que es el concepto de la vida, ¿no? Porque estamos hablando de algo muy precioso, algo que nadie te lo puede dar, es algo realmente que solamente un Dios, algo sobrenatural, tiene que haber creado. Bueno, yo creo que biológicamente está demostrado que la vida comienza desde la concepción. Científicamente la vida empieza en el momento en que dos células que provienen, en este caso del padre y la madre, se unen. Este es el momento llamado la concepción, que se va a dar seguidamente la fertilización. ¿Eso qué significa? Que un ser humano empieza en la concepción y termina el día de su muerte. Y es un desarrollo temporal, lineal. Entonces, evitar en alguno de esos pasos o atravesar esa linealidad está en contra de la vida. Es importante que las mujeres conozcamos qué es lo que pasa desde el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción, el niño ya tiene memoria, ¿no? Él ya puede recordar todas las cosas que se están haciendo y se va formando. Y este niño que tiene 12 semanas, él ya puede mover sus pies, ya puede hacer muchas cosas, ¿no? Así es, la ciencia lo reconoce como un nuevo individuo, ya que contiene su propia carga genética. Va a desarrollar sus nuevas funciones, va a empezar el proceso de lo que es la división celular y bueno, va a empezar el largo camino que es a conformar una persona completa. Entonces puede uno hablar de concepción desde el momento en que penetra la célula masculina o puede hablar desde que la célula, o sea, el nuevo ser, se ha conformado completamente. Eso ya son discusiones muy minuciosas, pero que en la esencia y en la práctica no tienen la importancia. Para empezar, está claro, es decir, tú no puedes decidir sobre el cuerpo de otra persona, ¿no? Y ahí hay un ser humano que se está gestando. No entremos en falsos debates sobre cuál es más importante, si la vida del estatus del embrión o la vida de la mujer. Los expertos en el tema ya han hablado al respecto, tanto desde el ámbito jurídico, desde el ámbito científico, desde el ámbito de la salud. Está definido el hecho de que aquí quien cobra mayor importancia y necesita protección del Estado es la vida que ha cobrado mayor desarrollo. Y en ese caso, ¿por qué nuevamente poner en tela de juicio el hecho de que una mujer tenga el derecho de pelear por su vida? Es el proyecto de ley del Código del Sistema Penal, que entre los más de 600 artículos que lo conforman, habla del aborto y las posibilidades que existen de que se legalice su práctica, dependiendo de varios factores que tienen que ver con la protección a niñas y adolescentes, las circunstancias que hayan podido llevar a quedar embarazadas y que sus vidas no estén en riesgo. La Iglesia Católica se pronunció al respecto y rechazó todas estas posibilidades, poniendo por delante el derecho a la vida. El derecho a la vida en el que se fundan todos los demás es para todos los seres humanos sin distinción. Y esta es la gran defensa de la Iglesia, que se respete el primer derecho humano. Sin la vida no hay ningún otro derecho, derecho al agua, derecho a vivir, a formar una familia, derecho al trabajo. Si no tenemos vida, este es el primer derecho que tenemos que defender. Yo creo en la vida concreta, en la vida de las mujeres, ¿no? La Constitución Política del Estado no habla en ningún momento del derecho a la vida desde la concepción. Los grupos antiderechos hablan, por ejemplo, del artículo 15 de la Constitución, señalando que es el derecho a la vida. Sin embargo, sacan del contexto este artículo. Este artículo está referido a el derecho a una vida libre de violencia
física, sexual, psicológica, etcétera, y que el Estado debe garantizar una vida libre de violencia a toda la población. Creemos que eso es primordial, o sea, todas y todos debemos hacer eco de pedir un respeto a la vida. En este caso, lo que estamos haciendo como movimiento de mujeres, como Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto, es pedir un respeto a la vida de las mujeres. Donde sí hay consenso es en los patrones que definen el concepto de vida. Tener material genético, capacidad de evolucionar, capacidad de intercambio de energía con el entorno o el metabolismo. En esta definición de vida no existe ningún componente moral. Por lo tanto, es complicado que la ciencia por sí misma pueda definir qué es vida. Al menos no está en condiciones de hacerlo desde una perspectiva filosófica, social o religiosa. Todos sabemos que la vida comenzó hace 3.500 millones de años y no ha dejado de evolucionar hasta ahora. Otra cosa son las consideraciones morales, aquellas que atañen al complejo universo de las creencias. Se trata entonces de una cuestión más personal, mucho más íntima. Queda claro que la biología no es la ciencia que debería contrastar la moralidad del aborto, porque es preciso tomar siempre en cuenta que el científico analiza y ordena los hechos, pero no los valora. Despejada la duda científica sobre el origen de la vida, solo queda el espinoso tema del debate de las ideas. Para los grupos pro vida, la no criminalización del aborto es únicamente el principio de una despenalización total. Los colectivos por un aborto seguro consideran que el primer paso ya está dado. La ciencia señala que si hay material genético, hay vida. El debate sobre el aborto se concentra en el apartado filosófico y moral. Es un debate intenso, sin consenso. Ideas, valores y principios contrapuestos en una sociedad que empieza a pensar por sí misma. Yo había mencionado que de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de Salud, en Bolivia se practican alrededor de 40.000 a 80.000 abortos ilegales. Entonces esta cifra nos tiene que llamar la atención. Tenemos datos del Ministerio de Salud que la segunda causa del fallecimiento de la mujer en Bolivia es precisamente la mala praxis del aborto, ¿no? Entonces estos son los motivos que nos inducen definitivamente a plantear esta excepcionalidad, precautelando fundamentalmente la integridad física de la mujer y obviamente también precautelando su salud y evitar esta tasa elevada de muertos en el sexo femenino. Un informe del Instituto Nacional de Estadística señala que la pobreza en Bolivia disminuyó de 59,6% a 38,6% de 2005 a 2015. Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la pobreza bajó de 43,4% a 39,1% entre 2012 y 2013. Entonces cabe preguntarse si el argumento de la pobreza estructural, que ataca básicamente a la mujer como sector vulnerable de la población, es válido para abortar si la mujer se encuentra en situación de calle o extrema pobreza, la mujer no cuenta con recursos suficientes para la manutención propia o de su familia, sea madre de 3 o más hijos, o la mujer sea estudiante. Hay muchos problemas de fondo, ¿no? Si tú le dices a esa mujer, tienes 7 hijos, vives en pobreza, hoy tu 8º hijo te ofrecemos un aborto, no es la solución. El Estado le dice, te doy un aborto, pero ¿le vas a solucionar los problemas a esa mujer? Hemos visto lamentablemente de que muchas mujeres, obviamente con bajos recursos económicos, ¿no?, lo que hacen generalmente es abandonar a los niños, dejarlos en condiciones lamentables, condiciones socioeconómicas lamentables. No solamente es un problema desde el punto de vista del derecho de la mujer, sino que es un problema porque es un problema de clase, es un problema que quien padece este problema no es la gente que pueda acceder de manera privada en todos los países a una interrupción del embarazo. El tema es de que es un derecho al que tienen que asistir ricas, pobres, absolutamente todas en las mismas condiciones. Este es un problema que tiene que ver con justicia social y con pobreza desde el enfoque de que las mujeres pobres no están teniendo acceso ni a métodos de planificación, ni a recursos, ni a servicios, no tienen una información adecuada, etcétera, etcétera.
Creemos que el poner deliberadamente también en un código penal el hecho de que una mujer de extrema pobreza puede sí realizarse un aborto, nos lleva a pensar que tiene que haber un reglamento, algún tipo de reglamento que determine cuál va a ser esta mujer que sí esté con la libertad plena para realizarse este aborto. Esto no va a ser una regla, con eso no estamos diciendo que al ser personas de extrema pobreza estén con la posibilidad directa de tomar esa decisión o una obligación. Esta es una alternativa que se lo presenta y va a ser la decisión de la mujer y de la familia para optar por una de esas alternativas que te presenta el artículo 157. Es decir, siempre es lo mismo, ¿no? O sea, no es el padre el que abandona, no es el padre el que básicamente embaraza y son las mujeres las únicas responsables, ¿no? Y sí, claro, obviamente la Iglesia y las instituciones estatales van a salir a juzgar a las mujeres, pero no van a hacer jamás lo suficiente, ni porque no existan padres, ¿no? que se desentiendan de la paternidad. Hay familias que tienen hasta 8, 9, 10 hijos en el área rural, que viven en condiciones inhumanas, que viven en condiciones que no tienen la suficiente capacidad como para poder sobrevivir siquiera, y eso es un tema que tiene que preocuparlo al Estado. Evidentemente son las mujeres más pobres las que mueren, pero esas mujeres no solo queremos garantizarles abortos seguros y gratuitos, es decir, queremos que el Estado, y creemos que esa es la obligación del Estado, garantizar la maternidad digna y garantizar a esas mujeres fuentes de trabajos para que puedan mantener a sus hijos, educación para sus hijos. En ese sentido, igual es importante que esa mujer que tal vez es de escasos recursos y no tiene una buena educación, tú también le puedas dar educación preventiva, ¿no? Le puedas enseñar. Apuntar que en Bolivia, 7 de cada 10 católicos, tras una encuesta que se hizo a católicas y católicos, usan métodos anticonceptivos. Las católicas están sometiéndose también a abortos inseguros y por tanto creemos que esto debe ser atendido por la jerarquía católica, porque el pueblo de Dios seguramente es en el que en el cotidiano necesita políticas públicas sobre el tema. Del hecho de que la Iglesia, por ejemplo, no considera, ¿no? que el sexo tenga que tener, la sexualidad tenga que tener otro fin que no sea el reproductivo, ¿no? Se distribuyen, por ejemplo, profilácticos indiscriminadamente, eso favorece la promiscuidad. Como te digo, existen métodos anticonceptivos que son naturales, ¿no? O sea, por ejemplo, medir los ciclos de la mujer es un método que funciona bastante bien. Los métodos profilácticos promueven mucho la promiscuidad. ¿Preservativos te lleva a la promiscuidad? ¿No puedes imaginar una promiscuidad sin preservativo? Sí, nos llenan de condones, nos llenan de métodos profilácticos y demás. Pero el momento. Siempre, ¿no? Se consideran los métodos anticonceptivos dirigidos a las mujeres, ¿no? Es decir, las pastillas que incluso llegan a ser, por ejemplo, hasta agresivas con nuestro propio organismo. Sin embargo, no se considera seriamente, por ejemplo, una campaña de vasectomía para los hombres, ¿no? Es más, incluso las mujeres nos vemos ante la dificultad, si es que queremos ligarnos las trompas, de incluso en muchos hospitales públicos pedirles permiso, licencias a nuestros maridos, como si necesitáramos permisos como si fuéramos menores de edad, ¿no? O sea, es decir, incluso si uno llega a pensar de que los métodos anticonceptivos son la solución, para conocer y saber utilizar un método anticonceptivo tienes que estar educado. Ninguna política puede ir en contra de la vida en general, ¿verdad? Claro. ¿Y cuando la vida de la madre está en riesgo? Bueno, creo que ahí vamos más que por políticas económicas, ¿no? También ahí hay algo que se llama amor. En muchas ocasiones podemos ver que las mujeres dan la vida por sus hijos, no solamente una forma literal de dar la vida, sino que todos los días trabajan, salen a trabajar, se esfuerzan por mantener, por dar una vida mejor a los hijos. Incluso una mujer se despreocupa de lo que es ella, ¿no? para darle lo mejor a los demás. Por decirle que bajo un principio conservador se permita de que se discrimine a una persona o se permita que de manera obligatoria se dé la vida a un ser humano, inclusive poniendo en riesgo la vida de la mujer, inclusive poniendo en riesgo las mismas condiciones en las cuales va a vivir ese ser humano en lo posterior, aferrándose a esos principios de religiones, miles de personas sufren. Mucha gente piensa que por tener un hijo con defectos, la madre sufre ya toda su vida y es una condena. Cuando se haya verificado que las condiciones del neonato
porque ahora se puede verificar absolutamente mediante métodos, técnicas, ¿no? Que obviamente tiene una deformación. Entonces será la opcionalidad, la voluntariedad de la madre que pueda decir interrumpo el embarazo. Aplaudimos el hecho de que se aumenten causales, pero sin embargo como pacto nuestra postura es clara. Nosotros apuntamos justamente por ser un problema de derechos humanos a una despenalización total del aborto. Tener a veces que hacerme cargo de mí es enfrentarme también con toda una estructura moral, familiar, religiosa, social. Sin embargo, de poder, este ser humano puede decidir. La pobreza en Bolivia es un mal endémico. Aunque los estándares han cambiado en los últimos años, este es un argumento válido para despenalizar el aborto en el anteproyecto de ley de reforma del Código Penal. La pobreza en Bolivia es un mal endémico. Aunque los estándares han cambiado en los últimos años, este es un argumento válido para despenalizar el aborto en el anteproyecto de ley de reforma del Código Penal. El proyecto de reforma del Código Penal, en su artículo 157, despenaliza el aborto en las primeras 8 semanas de gravidez o de embarazo y se da cuando la mujer se encuentra en situación de calle o pobreza extrema, cuando la mujer no cuente con recursos suficientes para la manutención propia o de su familia, cuando sea madre de 3 o más hijos, cuando la mujer sea estudiante. Asimismo, despenaliza el aborto en cualquier etapa de gestación cuando haya riesgo para la vida o la salud integral de la mujer, cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida, cuando el embarazo sea producto de una violación y cuando se trate de una madre adolescente. Se coincide, por lo tanto, con el Código Penal aún vigente en casos de violación y en riesgo en la salud de la madre. Si usted es forzada sexualmente, es decir, es producto de una violación, ¿cómo actuaría? ¿Tendría ese hijo? Sí, lo tendría, porque él no tiene la culpa de lo que me ha pasado. Partamos del concepto de que una violación es un delito, es un crimen, ¿verdad? Que debería ser penado por ley. En este caso, el Estado, la legislación, ampara a la mujer y le permite quitarse ese drama del hijo no deseado. Ahora se va a hacer mucho más fácil, se va a recurrir ante una autoridad, se va a llenar un formulario, se va a verificar las condiciones que se encuentran y se va a poder optar por eso, ¿no? ¿Por qué cargar con algo que tú no has querido? ¿Me estás diciendo que la vida no es algo no deseada? No. Producto de una violación, me imagino que sí, ¿verdad? Es decir, tú no has programado ese embarazo. Claro. Tú has sido forzada. Una niña de 12, 13 años embarazada, producto de una violación, ¿no? Tenía que ir ante el juez, tenía que nuevamente ser revictimizada, acordarse de estos hechos. Había un proceso ante el juez que duraba muchas veces 3, 4, 5 meses y era inviable la aplicación ya del aborto, dado el crecimiento y la evolución del embarazo. Estamos en una sociedad que juzga más, por ejemplo, en casos de violación, nuestras formas de vestir, juzga más nuestras maneras de caminar, juzga más si hemos estado o no con unas copas de más, que a nuestros propios violadores que causan, por ejemplo, las que son causas de aborto, ¿no? Cuando una mujer es vulnerada de esa forma, creo que cada persona es diferente y no puedes imponerle algo a todas. Es muy, muy complicado. Y hay una palabra que tal vez parece muy subjetiva y que nadie ya la valora y que todo el mundo ya no le da importancia, que es el amor. Ese instinto maternal yo lo pongo en signos de interrogación. Yo creo que en realidad el amor no es te amo porque tengo un chip incorporado que me hace que te ame. No, yo creo que el amor siempre es una decisión. El amarte es un compromiso que tengo con mis hijos, con mi pareja. Por eso también tú te puedes dar cuenta, familias que han sucedido una y otra cosa, y hijos que de repente, o madres que dicen, no, yo con ella, con mi hija, no me he vuelto a ver hace 10, 15 años. Y tu instinto maternal. Cuando es estudiante, por ejemplo, ¿no?
de bajos recursos económicos podrá solicitar a través de un llenado de formulario previa verificación de autoridad que se le pueda practicar por única vez el aborto. Y otra de las limitantes que tiene es, por ejemplo, que las mujeres solo nos podríamos practicar abortos una vez. Es decir, como si, no sé, pues las mujeres de los sectores empobrecidos que se ven obligadas a abortar por la misma violencia económica que ejerce el Estado y el capital privado sobre nosotras, no se verían en la situación de abortar más de una vez en la vida, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de que una mujer estudiante pueda realizarse el aborto, entendemos que evidentemente la problemática, y seguramente por eso los legisladores han puesto este término estudiante, han querido referirse a esta realidad que nos está mostrando que sobre todo adolescentes y jóvenes están recurriendo a abortos clandestinos e inseguros. Me parece que el ámbito familiar es importantísimo. Hay muchas chicas que se embarazan, que tienen muchas dificultades para llevar su embarazo adelante, pero tienen a sus padres, pero tienen a sus abuelos, que los apoyan, te acompañamos, aceptamos esto que está ocurriendo. En cambio, otras chicas a veces no tienen sus familias y las van arrinconando hacia una decisión que quizás ellas no hubieran tomado. La familia tiene que ser muy fuerte para acompañar estas situaciones. Pero el ser humano es libre, por lo tanto responsable de lo que él dice, hace, piensa, siente y es. En este caso, si hablamos de abortar, ¿aborto? No aborto. Está visto que el debate ha trascendido la frontera de la ciencia. Choca inevitablemente en el terreno de las ideas, donde es imposible un consenso y cae sin remedio en la economía. Si nos atenemos a las recomendaciones presentadas en el Informe sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Bolivia corre el riesgo de retornar a la pobreza si en los próximos años no se aplican políticas ante la ralentización económica de la región. Vale decir que en 2013, 4.2 millones de personas en el país se encontraban en situación de vulnerabilidad económica, es decir, el 40% de la población. La economía tiene un impacto social. En Bolivia la pobreza es una realidad que se traduce en diversos factores, siendo uno de ellos la salud sexual y reproductiva. No es extraño que clandestinidad y aborto se hayan convertido en sinónimo de exclusión, riesgo y marginalidad. La pobreza en Bolivia es un mal endémico. Aunque los estándares han cambiado en los últimos años, este es un argumento válido para despenalizar el aborto en el anteproyecto de ley de reforma del Código Penal. Sigamos con datos, y muchos más datos, cifras frías para una realidad preocupante. Según la Organización Mundial de la Salud, 210 millones de mujeres se embarazan cada año en el mundo. 80 millones terminan en aborto. 53%, o sea 42 millones, terminan en aborto inducido. 48%, o sea 20 millones, terminan en aborto inseguro. Una de cada 4 mujeres que se somete a un aborto inseguro sufre ciertas complicaciones y cerca de 5 millones resulta con incapacidad temporal o permanente. Eso nos dice, por ejemplo, de manera concreta lo que estamos viendo, el embarazo en adolescente, por ejemplo, para dar nada más un ejemplo, el tema de violencia sexual, si vemos el tema de VIH, si vemos el tema de cáncer de cuello uterino. Entonces, los indicadores de este tema nos dicen que en la parte operativa nos falta todavía avanzar. Por ejemplo, un indicador trazador importantísimo de los derechos es el tema de mortalidad materna. La tasa de mortalidad materna en Bolivia es 160 por cada 100.000 nacidos vivos y eso nos indica que todavía es una de las tasas más altas en Latinoamérica. Pero vamos a Bolivia con datos de la CEPAL. 115 mujeres abortan por día. 350 mujeres mueren durante un aborto. 1 de cada 4 embarazos adolescentes acaba en un aborto. Lógicamente no existen cifras contrastadas sobre abortos clandestinos, pero esta es una realidad de la que no es posible escabullirse. Si revisamos los datos estadísticos de mortalidad materna, el aborto en condiciones de riesgo es la tercera causa de mortalidad en Bolivia. Y si revisamos la segunda, que son las hemorragias, hay una gran relación entre las hemorragias y las prácticas de abortos en condiciones de riesgo. Entonces yo me atrevería a decir que es incluso la segunda causa de mortalidad materna en Bolivia, el aborto en condiciones de riesgo. Pero ¿quiénes se mueren por abortos practicados en condiciones de riesgo? No se mueren
mujeres de estratos altos con gran capacidad económica. Se mueren mujeres pobres, mujeres de áreas rurales, jóvenes, adolescentes. Veámoslo en un caso muy concreto en la ciudad de El Alto. No hace mucho tiempo, acá en la ciudad de El Alto han descubierto consultorios donde se hacían abortos clandestinos. Un médico, 2 enfermeras y la hermana de una de ellas fueron detenidos por la policía tras allanar 2 consultorios médicos, uno en la zona 12 de octubre en la avenida Tiahuanacu y el segundo en la zona 16 de julio, ambos con el mismo nombre. Incluso consultorios dentales que se hacían pasar por estos donde lastimosamente se efectuaban estas situaciones. Una joven se trasladó hasta este consultorio, de nombre San Silvestre, ubicado entre la avenida Buenos Aires y la calle Los Andes, con la intención de practicarse un aborto. Sin embargo, tras cancelar por adelantado el servicio, la muchacha se arrepintió en el último minuto y pidió la devolución de su dinero. Y ante el rechazo del personal de este centro, la joven denunció el hecho a la policía. Y ayer, en un operativo, el consultorio fue intervenido, donde encontraron infraganti a otra joven a punto de someterse a la extracción. 4 personas fueron arrestadas, entre ellas la enfermera, el médico y la joven que iba a practicarse el aborto. O incluso también acuden a medicina tradicional, ¿no? A comprarse hierbas y demás cuestiones para poder abortar. No sabemos si funcionará. No hemos tenido casos en los cuales las adolescentes nos hayan mencionado que han funcionado estas hierbas, pero muchas de ellas nos han referido que han acudido también a este método, ¿no? El aborto no debería ser nunca una alternativa, al menos no una salida para otros problemas como la pobreza y la falta de educación e información acerca de lo que significa planificación familiar. Ciertamente el Estado debe legislar, pero al mismo tiempo incorporar políticas integrales para mejorar la calidad de vida. No es una cuestión únicamente de género, ni siquiera de ideas o de creencias. Se trata, simple y llanamente, de derechos humanos, su observancia y su respeto. Ramona pasa los días lavando para los demás. Ramona y 5 chiquillos que tiene que alimentar. Marimba de 2 a 10 que preguntan sin cesar con sus caritas de angustia cuando volverá el papá. Su esposo hace 2 meses al norte fue a trabajar. Con lo que aquí ganaba, con lo que aquí ganaba no les alcanzaba el pan. Ramona, al tiempo de que él se fue, Ramona empezó a notar que estaba esperando un hijo. No puedo con otro más. Miraba con ojos turbios al frente de la vecindad un gran cartel que decía: el aborto es criminal. Virgencita de mi alma, ayúdame tú a pensar. Perdóname, Santa Madre, perdóname, Santa Madre, pero tengo que abortar. Averiguó un lugar en el centro de la ciudad donde las señoras pudientes dicen que van a mejorar. Con el dinero que gana no lo pudo solucionar. Lo que el doctor le pidió jamás lo podrá juntar. Hizo consulta barata, medicamento animal, y con un fuerte dolor se comenzó a desangrar. Ramona se fue apagando de a poco, confundida, avergonzada, y gritó cuando se moría: por Dios, no soy criminal. A Ramona la
aquí esta y tantas más. Así se mueren las pobres, así se mueren las pobres, a quien debemos juzgar. Así se mueren las pobres, a quien debemos juzgar. Ya no llores, Ramoncita, no te tienes que avergonzar. Así se mueren las pobres, a quien debemos juzgar. No es tu culpa.